Hola. Sean bienvenidos. Este es un pequeño tutorial del funcionamiento del sistema de facturación en línea de Yapame. Tenemos el menú con las opciones de inicio, usuarios, categorías para los productos, productos como tal, clientes, ventas, administrador de ventas, crear ventas, reporte de ventas y la facturación como tal, con su respectivo reporte. Bueno, ahora estamos en usuarios y aquí vamos a ver la lista de todas las personas, usuarios que registramos entre los sistemas para su uso, ya sean administradores o vendedores. Al momento de registrar a alguien, vamos a darle un nombre, por ejemplo, Juan Pérez. Este es su rango de admin con una contraseña. Aquí vamos a poner si es un vendedor o un administrador. Vamos a dejarlo como vendedor y escogemos un avatar, después escribimos una contraseña. Guardamos el usuario, recibiendo el siguiente mensaje: el usuario ha sido guardado correctamente. Tenemos opciones también para ver su estado, si está activado o desactivado. Podemos borrarlo, pero también podemos editar su información. Después podemos ver las categorías de productos. En este caso tenemos los ejemplos donde podemos añadir uno. Aquí es donde vamos a hacer el registro según nuestra actividad económica, según los datos que tenemos en el NIT de cada contribuyente y donde podemos guardar esta categoría. Después en productos como tal. Aquí vamos a encontrar todo el estado de los productos que tenemos. Vemos códigos, descripción, categoría, stock, precio de compra, precio de venta, que es para tener un pequeño estado de inventario, cuando hemos agregado o añadido. Asimismo tenemos los botones de edición o eliminación para borrarlo. Entonces, ¿cómo podríamos agregar a un producto? Vamos a encontrar esto, vamos a seleccionar la categoría, como decía anteriormente, de nuestro NIT. Tomamos ese dato, colocamos un código para su facturación. Una pequeña descripción se prepara aquí. Pero esto es solamente para fines administrativos. El stock. El precio de compra. Digamos que a mí me cuesta 20 bolivianos y lo vendo a 30 bolivianos o 28 bolivianos porque ya estamos utilizando un porcentaje. Podemos habilitar o deshabilitar esta información. Escogemos una pequeña imagen para guardar el producto correctamente. En clientes encontramos a todos los clientes que registramos previamente. Y aquí escogemos el nombre, el número de documento y demás. Información del email, el teléfono. Y guardamos el cliente exitosamente. En ventas. Bueno, aquí tenemos. Para agregar una venta que es el crear ventas como tal. Lo que hace es tomar los datos de mi cuenta, a la persona que está emitiendo esa venta. Pasamos a seleccionar al cliente. Seleccionamos los productos que vamos a vender. Aquí tenemos un buscador. Supongamos que le voy a vender ese producto. Confirmamos su venta. Entonces, tenemos el precio de venta. Seleccionamos el método de pago, vamos a escoger que es efectivo. Suponiendo que la persona me está haciendo el pago con 600 bolivianos. El sistema calcula y me hace la cuenta de cuánto le tengo que devolver de cambio. Guardamos cerrando la venta, la cual se ha realizado correctamente. Y justamente aquí, en el reporte de facturación, buscando vamos a encontrar la factura virtual, donde se genera un PDF con su código QR de venta. Tenemos dos opciones para enviar por correo electrónico.
o para eliminarla. Podemos también exportar el Excel. Que nos va a detallar toda la información. Y básicamente este es el sistema de facturación online. En inicio vamos a encontrar también gráficos de ventas, resúmenes y demás. Gracias por su atención.